Hola, soy Obeya Neve, una alumna de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales, y hoy voy a hacer una video reseña sobre El llano en llamas de Juan Rulfo, un libro fundamental en la literatura latinoamericana. Hoy exploraremos sobre su autor, el argumento y los temas principales, y muchas más cosas. Para entender El llano en llamas, primero hablamos sobre su autor, que es, como comentaba antes, Juan Rulfo. Nació en 1917 en Suyula, Jalisco, y es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su estilo se caracteriza por el realismo mágico y un profundo conocimiento del campo mexicano. Además de este libro de cuentos, es autor de Pedro Páramos, una de las novelas más influyentes e importantes en la lengua española. El llano en llamas es un conjunto de 17 cuentos publicados en 1953, ambientado en México rural postrevolucionario. Estos relatos hablan sobre la miseria, la violencia y la desesperación de los campesinos. Con un lenguaje preciso y evocador, Rulfo nos sumerge en un mundo de sufrimiento y de resignación. Cada cuento en El llano en llamas es independiente, pero todos comparten una atmósfera de pobreza, injusticia y brutalidad. Historia como Nos han dado la tierra narra la frustración de los campesinos por la repartición de la tierra, mientras que otro relato como Diles que no me maten trata sobre la venganza y el peso de la culpa. También podemos destacar, por ejemplo, Es que somos muy pobres, que en este relato muestra la tragedia de la pobreza extrema. Entre los temas más importantes en esta obra encontramos la violencia y la muerte. La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera dejaron un país en ruina y los personajes del autor viven en constante enfrentamiento con la brutalidad. Otro tema es la pobreza y la desesperanza. La miseria es constante en la vida de los protagonistas. Podemos destacar también el destino y la fatalidad. Los personajes parecen atrapados en un ciclo de sufrimiento que no pueden escapar. Y por último, destacamos la injusticia social. Rulfo denuncia el abuso del poder y la opresión de los más débiles. Los personajes en El llano en llamas son campesinos, soldados, forajidos y gente marginada. Son víctimas de un entorno marcado por el hambre, la violencia y la desesperación. Muchos de ellos hablan en primera persona, lo que nos permite conocer sus pensamientos y sufrimientos de manera íntimas. Ahora voy a hablar sobre la estructura y el estilo, pues el autor utiliza un lenguaje sombrío pero poético. Su estilo es conciso, sin adornos innecesarios, pero con una gran fuerza expresiva. A menudo emplea monólogos interiores con una narración fragmentada que refleja los pensamientos de los personajes. También utiliza un realismo mágico para mezclar lo cotidiano con lo natural. Voy a comentar sobre el impacto y la relevancia que tuvo esta obra, pues El llano en llamas marcó un antes y un después en la literatura mexicana. Influyó en escritores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y es considerado una obra clave del boom latinoamericano, pues a día de hoy sigue siendo un testimonio poderoso sobre la realidad del México rural y sus problemas sociales. Uno de los cuentos más impactantes en El llano de llamas es Dile que no me mate. Su fuerza radica en la manera que Rulfo construye una historia sobre la culpa, la venganza y la inevitabilidad del destino, temas que resultan profundos para el lector. La historia empieza con Juvencio, un hombre que después de haber asesinado a su vecino por un conflicto de tierra, pasa unos años huyendo de la justicia. Sin embargo, el hijo de la víctima ahora es coronel y finalmente captura y condena al asesino. La tensión en el relato crece a medida que Juvencio, desesperado, intenta persuadir al captor para que lo perdone, pero el destino ya está sellado. Lo que hace que este cuento sea tan impactante es la forma en la que Rulfo juega con el tiempo y la narración. La historia no se cuenta de manera lineal, sino que se va desentrañando poco a poco y aumentando la angustia del lector. Además, el uso de un lenguaje y un tono resignado de los personajes refuerza la sensación de fatalidad y de que en el mundo de Rulfo la justicia no es cuestión de moral, sino venganza y sufrimiento. En este cuento es un reflejo brutal de la realidad postrevolucionaria que había en México, donde había violencia y la muerte, que era parte de la vida cotidiana. La desesperación de Juvencio y la frialdad con la que se ejecuta su destino hacen que sea una de las narraciones más estremecedoras en todo el libro. En conclusión,
El Llano en Llamas es una obra imprescindible, con una prosa única y unos personajes inolvidables. Rulfo nos ofrece una visión cruda pero profundamente humana de un México marcado por la violencia y por la injusticia. Si aún no has leído este libro, te lo recomiendo totalmente.